trascendental, extraordinario lo que estamos pasando. Solamente 8 días que comience la Pascua judeo-cristiana y que en esta ocasión va a coincidir exactamente con el calendario judío, lo que quiere decir que exactamente es la semana en que Yeshua Nazareno fue a la cruz del Calvario. Interesante el tema que va a tocar el pastor Villarreal el próximo domingo en la entrada triunfal. Fíjese que rápidamente, antes de entrar en todo esto, vamos a ver si nos agarramos un poquitito ahí. Y interesante, doctor Rabino Koga, uno de mis profesores, rabino de los rabinotes, un grandote de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ortodoxo, pero es profesor ahí en la Universidad de Antigüedades Judía. Él fue el que me compartió allá en el 90, de un chiquillo, esta historia con respecto a los secretos del Mar Muerto. El famoso pollino que vas a hablar el próximo domingo, él me explica esta historia, por qué en aquel entonces en los habitantes de la aldea de Betania, pegado al Monte de los Olivos, guardaban cada Pascua, antes de la Pascua, guardaban un pollino virgen, ¿sí? Hijo de una pollina y el pollino virgen, porque los judíos, me dijo el rabino en aquel entonces, esperaban que en una Pascua se iba a presentar el Mesías que mencionaba Zacarías, que entraría montado sobre un pollino. Y entonces dijo, habían claves, me dijo el rabino. Una de las claves era que algunos judíos humildes y todo traían ese pollino virgen con la esperanza que uno de sus pollinos fuera el escogido cuando se cumpliera esa profecía. Por eso me dijo él, igual que una vez me dijo en el 2015 algo interesante de Lucas, fue usted que me abrió en ese momento y después escuché a José Levi hablando del doctor Lucas con otro rabino allá en Jerusalén. Y me dice, de acuerdo me dice la historia, cuando Yeshua, el rabino Yeshua, que así le llaman ellos también, el rabino Yeshua dice, vayan a la casa de uno de estos, desaten un pollino que está en el patio de su casa. Y si el dueño de la casa sale y pregunta, ¿por qué estás agarrando mi pollino? La respuesta, y me dijo, era una clave. La respuesta es porque Hashem lo manda a pedir. Esa era la clave. Dice, por eso es interesante la historia que va a predicar él el domingo. Porque cuando van los discípulos, se meten a la casa, agarran el pollino y el dueño de la casa viene y dice, hey, ¿qué onda? Al estilo mexicano. ¿Y por qué estás agarrando mi pollino? Y ellos respondieron, porque Hashem lo manda a pedir. Así que el dueño del pollino no solamente le dio permiso, sino que su corazón tembló y dijo, ¿es mi casa entonces la que tuvo el privilegio? Y la demás historia se la cuenta el próximo domingo. Pónganse de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 21, versículo 25-28 dice, y aparecerán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra las naciones estarán en ansiedad y descontento ante el sonido del bramido del mar. Y la gente se desmayará de miedo por la expectación que estará sorprendiendo a la tierra. Porque los poderes del cielo serán zarandeados y después verán al Ben Ahadán, el Hijo del Hombre, viniendo en una nube con tremendo poder y su Shejinah, su gloria, su gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, párese, levanten firme la cabeza, porque están por ser liberados. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Me llama la atención cuando dice su Shejinah. Es una palabra hebrea, el rabino la conoce perfectamente bien. Su gran gloria.
en pleno movimiento de pandemia, 3 potencias, que me llevó a hacer un estudio que tengo ahí que se llama Los Extraterrestres. 3 potencias hicieron algo que me llevó a hacer un estudio que está en nuestro canal Antonio Bolívar Oficial, que se llama La Batalla contra el Arrebatamiento. Nunca imaginé, por cierto, andaba caminando con mi niño, porque estamos en plena pandemia, el Campo Gol, cuando me entra una llamada, 3 días después de esa conferencia. Es uno de los científicos para llamarme sobre la prédica esa que hice. Dice, escuchamos nosotros, tuvimos, sobre lo que estás hablando de los extraterrestres y sobre el comando que inauguró Donald Trump, Putin y China. Un comando espacial, porque ellos prevén que se aproxima un comando. Pablo dice, porque el mismo Señor con voz de mando, es para un militar, sabe que eso está hablando de un ejército celestial, con voz de mando, con voz de trompeta. ¿Es que acaso ya los del nuevo orden mundial saben que Yeshua se aproxima y que viene con un comando celestial? ¿Sabe eso a qué se refiere aquí Yeshua cuando habla de las señales de los tiempos finales? Y dice, estén listos cuando esto vean, es que el Hijo del Hombre, Ben Hadán, está por llegar con su gran gloria. No cabe duda que esta pandemia ha sido impactante y extraordinaria. Ha sido fuertísima y es lo más parecido que estamos hablando de esa noche de oscuridad o la noche de los primogénitos, y que tiene que ver con todos los acontecimientos finales. Lo determinado no se puede cambiar. Es decir, lo que ya está para cumplirse no lo puede cambiar ningún ser humano, ni siquiera los propios evangélicos. Era difícil en las pasadas elecciones porque los mismos evangélicos estaban peleándose a diestra y a siniestra en las redes sociales porque decían, no, es que no podemos dejar que este señor llegue y que sultán no llegue. Es que lo que está determinado no se va a poder cambiar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que se tiene que cumplir se va a cumplir. Si bien es cierto, Moisés y Aarón hicieron todo lo posible para cambiar de idea al faraón. Pero la Biblia dice que Dios endurecía más el corazón de Aarón. Y vino plaga tras plaga tras plaga. Y uno esperaba que en esas plagas, sobre todo las 4 noches de oscuridad, uno esperaba que en esas 4 noches de oscuridad, yo le llamo la cuarta noche a la de los primogénitos, todo el pueblo de Egipto y el faraón cayeran de rodillas en los primeros 3 días de oscuridad y de tiniebla y pidieran perdón a Dios, pero no, se endurecieron. Es exactamente lo que hemos visto en esta terrible pandemia que todavía estamos en ella. Nos recordamos ese 11 de marzo del año pasado en que entramos en esa tenebrosa cuarentena, y en marzo, abril, mayo, junio, y ese momento duro, fuerte, terrible, que nos recuerda hasta la última noche que vamos a hablar esta tarde, que dio lugar a la Pascua. Ese faraón donde aparecía Moisés y Aarón y le decían, deja ir a mi pueblo, le decía Moisés, deja ir a mi pueblo, se terminarán todos los juicios, terminarán todo, déjalo en paz. Y el faraón, como lo vemos en la imagen, endurecía más su corazón. Hace algo parecido como lo que estamos viendo en este momento. Donde a veces aún los propios evangélicos en Estados Unidos y en los poderes políticos, no importa si son de derecha o son de izquierda, es parte del sistema humano. Como el águila tiene 2 alas y las 2 alas están pegadas al cuerpo del águila. Al fin y al cabo, ambos tienen propósitos y ambos tienen una agenda. Y ambos no pueden cambiar lo que ya está determinado. Dios dejó específicamente señales contundentes y dijo que la generación que vea esas señales,
el cielo y la tierra, es decir, dos elementos que no pueden ser cambiados. Por la ley de la física no se puede cambiar. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no van a pasar. No la vamos a poder cambiar. Fue duro para mí, porque para los escatólogos es duro, porque nos toca hablar lo que los demás no quieren oír. Nos toca decir lo que los demás no quieren escuchar, lo que los demás no pueden visualizar. Yo quiero decir, señores, no se estén peleando en las redes sociales en el noviembre pasado. Dejen de pelear sobre el evangelio, que lo que se tiene que cumplir se va a cumplir. No van a poder cambiar la agenda, como no lo pudo hacer Moisés y Aarón. Finalmente vinieron 3 noches de oscuridad tenebrosa. Una de ellas dice que era una oscuridad dura, densa, que se podía palpar, se podía tocar. Déjeme leer rápidamente esto. Dice, el pueblo evangélico, al igual que Moisés y Aarón, intentaron cambiar el curso de la historia. Y en lugar de convencer al faraón, este se volvió más duro. Llegó una oscuridad muy densa que se podía reflejar finalizando con la noche tenebrosa de la muerte de los primogénitos. Shemot 12:29, o sea, Éxodo 12:29. Esto fue la plaga más oscura de todas las afectadas en todas las familias, en todos los hogares. La muerte de los primogénitos, ricos, pobres, altos, bajos, culpables, inocentes. Todo exactamente como en esta pandemia. 535,000 hasta el día, más o menos el día de hoy, casi 540,000 casi ya, muertos en un año que llevamos en este momento. Eso quiere decir que hay 535,000 familias en Estados Unidos en este momento que lloran a un ser querido, a un papá, a una mamá, a un hijo, a una hija, a un abuelo, a una abuela que acaba de desaparecer. 200 pastores hispanos que hemos perdido en la comunidad que más hemos perdido en la iglesia evangélica. 200 pastores hispanos. El último día un tremendo siervo de Dios del Concilio Latinoamericano el sábado antepasado. Tenebroso, duro. Nos ha tocado a todos. Nos ha tocado al pueblo judío, en la comunidad judía de Nueva York, la ortodoxa, la que más ha pagado. Los evangélicos, los ricos, los pobres, porque han muerto ricos y poderosos también aquí. Médicos, enfermeras, han muerto en la misma línea de fuego en los hospitales. Soy muy amigo del doctor Iván Meléndez. Es el encargado, el director del condado para el COVID-19 en mi condado, allá en McAllen. Y él mismo, que está tocado, por cierto, Rabino está tocado, pero tocado a pesar de que él es católico, está bien tocado con el Señor. Él mismo es sobreviviente del COVID y casi él siente agradecimiento. Él me dijo, Antonio, yo sé que el Señor me dio una oportunidad. Porque él mismo como médico estuvo a punto de morirse por el COVID. Una oscuridad tenebrosa, una oscuridad que se podía tocar, que se podía palpar. Como fue esta úlcera, tal como lo estoy diciendo en ese pasaje de Apocalipsis 16, una úlcera maligna y dañosa y dolorosa, infecciosa. Presidente Joe Biden, al estilo de ese gobierno de orden mundial, de esa persona que a pesar de lo que están viendo se vuelven insensibles en cuanto a que no es la mano la que va a cambiar, la mano humana, es si nos humillamos, si nos arrodillamos y miramos hacia arriba, es la única forma en que vamos a poder buscar la ayuda de Dios. No es con leyes, y mucho menos leyes que quieren cambiar lo establecido, como el primer decreto que firmó Biden, el cambio climático. ¿Cómo va a cambiar? Acabamos de leer, dice, y entonces para cenárseles el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra la gente angustiada, asustada, desesperada, porque la potencia de los climas será golpeado. Espáfora, eso es lo que está en el original. Atmósfera. Acabamos de vivir aquí en el estado de Texas una tormenta sin precedentes y los expertos dicen, esto no es el final. Debemos enfrentarnos
en una década de 2020, 2030, de lo peor del cambio climático. Las palabras de Yeshua Nazareno. Recuerda ese cambio climático que está en Shemot 10:15, por favor léanlo ustedes, ahí guárdelo. Y finalmente la noche de los primogénitos, cuando le dijo: extiende tu mano hacia los cielos para que ocurra oscuridad sobre la tierra, y de Misraim la oscuridad puede palparse inmediatamente. Extendió la mano Moisés, su mano hacia los cielos, y empezó a crecer una oscuridad tenebrosa, dura, fuerte, terrible, como este COVID que estamos siendo testigos, donde lo peor parece que no ha terminado, donde lo peor parece que todo el mundo le tiene terror, pavor a la nueva cepa de este COVID-19 en Inglaterra, o la de Sudáfrica, o la de Brasil, que tarde o temprano se va a diseminar aquí. Por eso el terror y el espanto ayer en Florida del gobernador de ver esas multitudes de enloquecida gente norteamericana que cree que ya pasó esto cuando todavía no ha pasado. Y se lanzaron a las calles sin máscara, enloquecidos, que provocó a que el gobernador declarara estado de sitio anoche. ¿Por qué? Porque hay miedo, hay terror, hay espanto todavía. Porque esta cepa no solamente es 30 veces más mortal, sino 60 veces más contagiosa. Llegará el momento, dicen los expertos, que ni la misma vacuna. Bueno, tiene que ver con Apocalipsis, porque dice que esta plaga es una plaga preapocalíptica. ¿Qué quiere decir preapocalíptica? Que los evangélicos vamos a ver todo lo previo antes de lo que será lo crudo de la gran tribulación. Es decir, los pasos preliminares hacia algo más grande. Los expertos dicen que si bien es cierto, es muy bueno, no estamos en contra, jamás, nunca no estamos en contra de la vacuna. Es más bien, el mismo doctor, el rabino, la está recomendando. ¿Por qué? Porque, como me decía el doctor Iván, es mejor pelearla con una defensa que pelearla sin defensa. Hay más posibilidades de vivir con defensa que no tener defensa. Pero finalmente, la vacuna no es la solución. Y uno dice, con todas estas cosas terribles que están pasando y todo, era para que la humanidad cayera de rodillas, incluyendo Joe Biden, cayera de rodillas. Pero no. Gobierno de Argentina legalizando el aborto abierta y declaradamente. Y esa multitud de mujeres argentinas desfilando con banderas, celebrando porque tenían licencia para asesinar a un niño en su vientre. Y hasta cometiendo cosas abominables como tirando sus prendas íntimas ensangrentadas en la cara de un sacerdote. Eso fue repugnante. Costa Rica decía, ¿cómo es posible que los ticos legalizaran el matrimonio de hombres con hombres cuando este presidente, en lugar de hacer semejante abominación, tenía que llamar a los ticos a caer de rodillas y pedir perdón a Dios? No lo hizo. En su lugar, cambiaron la constitución y ahora cuando un niño costarricense nace, si es varón, el papá no puede escribir en la acta de nacimiento que es varón. Tiene que dejar en blanco esa parte, porque hasta que el niño tenga 12 años va a decidir si es varón o es mujer. La oscuridad. A veces la oscuridad es necesaria porque solo en la oscuridad es donde podemos descubrir la luz. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que la oscuridad lo traiga a ese dolor profundo, ese dolor duro que enfrentaron los egipcios. Primeramente, una de esas 10 plagas fue una plaga que acaba de descubrir en este momento lo de Discovery, y hablan de esa plaga que posiblemente tuvo que ver exactamente con una de las 10 plagas de Israel. Déjeme rápidamente decir, la Torah nos presenta la oscuridad soportada por los egipcios como resultado de la terquedad del faraón o nuevo orden mundial hoy en día, viendo lo que está pasando, en lugar de llamar al arrepentimiento. No, lo que quieren es cerrar las iglesias, no dar libertad a las iglesias. Estamos viendo una crisis sin precedente. Los mismos evangélicos viejos no han reaccionado. Y si ellos mismos no han reaccionado, ¿cómo queremos que el mundo reaccione?
Aconteció que a la medianoche Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en el cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y un gran clamor, grito, llanto, como lo hemos vivido nosotros aquí en este año. En México 200,000 familias, Centroamérica, Sudamérica. El faraón pegó el grito. Y esa noche, de lo que va a hablar ya la Pascua, el rabino, esa noche todos los judíos estaban en su casa, como hace un año, cuando nos mandaron a encerrarnos. Todos los judíos estaban encerrados en sus casas. Mientras estaban encerrados en la cuarentena de esa noche, escuchaban grito de dolor profundo en los egipcios. Y los niños judíos preguntaban: papá, Abba, ¿por qué el vecino está llorando? Y se dijo: uno de sus hijos acaba de morir. Y ya vaya, nosotros, ¿por qué no? Hijo, ¿ves esa puerta? Anoche le hablaba al rabino por qué en la iglesia aquí el pueblo tiene ese símbolo de la puerta. Porque la puerta significó salvación. Todo lo del Antiguo Testamento es un reflejo de lo que iba a venir en el futuro con Yeshua Nazareno. Un día Yeshua dijo: yo soy la puerta, el que por mí entra a la patria celestial. Y le dijo: ¿ves esa puerta, hijo? ¿Viste que matamos un cordero? Y viste que la sangre de ese cordero la untamos en la entrada de la puerta. En este momento, vayan poniéndose de pie, por favor. En este momento le dijo el ángel, le dijo el papá o el abuelo a aquel niño. Le dijo: hijo, el ángel de la pestilencia, como el coronavirus, está pasando en este momento en medio de la oscuridad. Y cada hogar cada hogar egipcio, no importa si es rico, si es pobre, está siendo golpeado. Pero cuando el ángel del juicio ve una puerta con la señal de la sangre del cordero, se detiene. No puede tocar esa casa, porque esa casa tiene la señal del cordero. El gran sacerdote, porque era sacerdote en esa época, estaba el templo. El gran sacerdote llamado Bernabé, dice que era levita, servidor del templo, y que se convirtió en al Mesías Yeshua Nazareno después de su resurrección, y que escribió el libro de los Hebreos. Dice: cada día el sacerdote entra al templo a ofrecer sacrificio por los pecados, y el día del perdón, Yom Kippur, lo hace por todo, y sacrifican un cordero cada año, y cada año repite lo mismo, dijo. Pero Dios, dijo Emmanuel, que quiere decir Dios manifestado entre nosotros, se presentó como sacerdote, sumo sacerdote, y decidió ofrecerse él mismo como cordero perfecto, y derramó su propia sangre. Como decía anoche al rabino, Yeshua no lo mataron los judíos porque quisieron, ni los romanos, porque la muerte de Yeshua no solamente fue del pueblo de Israel, como dicen los antisemitas, sino también que los que lo crucificaron eran soldados romanos. En otras palabras, la responsabilidad es de todo. Pero al mismo tiempo Yeshua dijo: ustedes no son los que me quitan la vida a mí, sino que yo voluntariamente ofrezco mi vida por el perdón de la humanidad. Se ofreció por una sola vez, derramó su sangre preciosa, dice Bernabé, el escritor de la carta a los Hebreos. Y después que ofreció su sacrificio perfecto y resucitó de entre los muertos,
volvió de nuevo a su majestad, a los cielos, y se sentó a la diestra. Que muchos evangélicos no saben traducir esto y creen que diestra es mano derecha. No. Porque, y si Jesús, entonces ¿por qué se sentó a la mano derecha? No, quiere decir, está diciendo Bernabé, y se sentó sobre su majestad, sobre su trono, para que todo aquel que invoque el nombre de Yeshua Nazareno sea salvo en Cristo Jesús. Si tu casa tiene la sangre del Cordero, porque cada vez que tú has recibido en tu corazón a Jesús, eso quiere decir que tu casa tiene la señal del Cordero. Y si fortalecemos en este año eso, el virus no va a tener autoridad sobre ustedes. Porque cuando trate ese virus de juicio, de pestilencia, entrar y pase por la puerta de nuestra casa, mirará la señal de la sangre del Cordero. Y finalmente, el faraón, nótese, no lo llamó en el día, lo llamó en la noche. ¿Por qué? Es a través de la oscuridad, a través del dolor, del sufrimiento. Es cuando la luz se abre en el túnel. Es decir, Faraón mandó a llamar en la noche a Moisés para que amaneciera un nuevo día para el pueblo judío. La salida de Egipto en victoria. ¿Qué mejor que el doctor Kogan? El rabino, ha sido rabino de la comunidad judía, de la sinagoga judía Templo Emmanuel en McAllen, y ahora está como profesor, porque es médico de la universidad, en medicina. Y ahora Dios está viendo, Dios tiene secreto, Dios solo Dios sabe. Este proyecto en cierta forma ha sido como mi pastor para mí. Y me ha puesto una carga: Antonio, quiero acompañarte a las iglesias y quiero comenzar a hablar para los evangélicos. Eso solo tiene que ser de parte del Altísimo. Porque no es normal que un rabino, venga subiendo, doctor Kogan. No estamos hablando de estos que se dicen ser rabino. Hay un señor ahí que dice que es rabino mesiánico de México. El problema es que ni siquiera es judío. Y habla un montón de barbaridades allí, hasta contra de la iglesia de Yeshua y de todo. No. En este momento recibamos con respeto a un verdadero rabino, verdadero judío, que nos va a hablar de la Pascua judía y al final va a ser una oración para bendecirlos a ustedes. Amén. Recibamos al doctor doctor Claudio Kogan, rabino. Buenas tardes, doctor Bolaines. Buenas tardes, Pastor Rubén. Buenas tardes, Iglesia del Pueblo. Es un honor, un placer estar presente con ustedes. Pueden tomar asiento. Y como decía el doctor Bolaines, vivimos una pandemia. En este último año la oscuridad llenó a nuestras casas, a nuestros hogares. No importa qué credo tengamos, no importa qué ideas políticas tengamos, no importa en dónde estemos. Y nosotros que vivimos en el borde con México, cuando años atrás hablaban de construir un muro para que no pase la gente, nos enfrentamos con un virus que no sabe de muros, que viene en cualquier momento y nos recuerda que todos somos extranjeros y que la Biblia nos dice 36 veces: te acordarás del extranjero, de la viuda y del huérfano. Y todos sabemos la palabra aleluya, ¿verdad? Que significa en hebreo alabar a Dios. Y todos sabemos la palabra amén, ¿verdad? Que significa en hebreo así sea. Fíjense las cosas que aprendemos. Y yo siempre digo, cuanto más tenemos, cuanto más bienes materiales tenemos, más esclavos somos. Cuando queremos comprar esto y lo otro,
más esclavos somos. Y venimos al mundo con las manos cerradas como bebés desnudos. Y nos vamos del mundo con las manos abiertas. Y pregunto, ¿dónde tenemos más aire? ¿Cuando cerramos las manos o cuando las abrimos y damos? Hace no mucho yo estaba en Connecticut en una sinagoga y una persona me dijo, rabino, mi esposo me dejó 8 cifras, o 7, entre 7 y 8 cifras de herencia, pero se enterró sin nada. Les sugiero que cada vez que haga un funeral, hable a la familia y diga que ayude y dé a la gente, porque es como si fuera que Dios le dio lo que tiene y lo está testeando y le dice, a ver, tú tienes esto hoy, ¿cómo vas a ayudar a tu prójimo? Ama a tu prójimo como a ti mismo es el versículo en el libro de Levíticos más difícil de poder cumplir. Y por eso venimos a este fin de semana a la Pascua. Y fíjense mi corbata, porque para hacer juego. Este es el pan de la pobreza, llamamos matzá panásimo, que nuestros antepasados, al no tener elementos y estar apurados, salen de Egipto, como el libro de Éxodo lo relata. Y esto es lo que comen. Pueden ir al supermercado, acá sin hacer propaganda ninguno, y lo van a conseguir seguramente. Matzá panásimo, para poder un poco entender, saborear lo que el pueblo de Israel va a celebrar este fin de semana. Y cuando a mis hijos les digo, no hablamos de, porque los israelitas fueron esclavos en Egipto. Decimos nuestros antepasados, porque todos somos parte. Y decimos los israelitas, son ellos y no nosotros. Y esto es el motivo de juntarse, que casualmente, como bien dijo el doctor Bolaines, este fin de semana que viene coincide. En la tradición judía comenzamos el Shabbat, que es cuando sale la primera estrella, siempre el viernes. Este que viene es un Shabbat Agadol, que significa un grande Shabbat. ¿Por qué? Porque siempre la tradición decía que el rabino hablaba solamente 2 veces al año. Una era el Shabbat Agadol, en preparación para la Pascua, y otro era el Shabbat Shuvah, el Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, cuando comienza el año en septiembre. Entonces, ¿qué explicaba o qué se explica en esta semana? Se explica que todos los elementos que tengan levadura no se pueden comer y que la levadura representa la impureza humana. Por eso mismo que el día anterior, esta semana, que cae el viernes a la tarde, hacemos lo que se llama en hebreo Bedikat Hametz, que es la búsqueda del Hametz, la búsqueda de levadura, la búsqueda de impurezas que tenemos en nuestras almas, pero reflejada en nuestros hogares. Por eso todo lo que tenga levadura se saca, muchos la queman, muchos la venden, muchos la regalan, muchos la ponen en un aparador y no se come durante los 8 días de Pesaj, Pascua. Eso es lo que celebramos. Quiero mostrarles un video bastante alucinante de toda la historia. Así que le pido al maestro Carlos que me pueda ayudar. Y miren las imágenes. Miren y piensen en el Egipto. Piensen en las pirámides. El pueblo de Israel construyendo las pirámides, pidiendo ladrillos. Y Moisés decía, deja salir a mi pueblo. Y el faraón, Dios endurecía el corazón del faraón y cada vez menos elementos para poder construir, menos elementos para poder armar las pirámides. Todos los bebés tirados al agua, Miriam y Yochebe tiran a Moisés, la hija del faraón lo recoge de las aguas y por eso le pone Moshe, Minamai Mishatiuch, recogido de las aguas, el nombre en egipcio Moshe. Y Moshe ve que hay uno de sus hermanos que es muerto por los egipcios y lo va a matar y se tiene que escapar porque quiere y le molesta que haya muerte. Pongan sus manos juntas. La música de fondo es Oseh Shalom, el que hace paz en las alturas, hará paz en la tierra.
Miren las imágenes, pero acompañen con las almas y con sus manos. Vamos. No escucho, vamos atrás, no veo a nadie. Mejor. Aarón y Moisés vienen a hablar con el faraón. Dejá salir a nuestro pueblo. La oscuridad, la sangre, las plagas comienzan en Egipto. Más plagas, porque no deja salir el faraón. Camellos preparados para sacar al pueblo, 600.000 almas saliendo de Egipto. Los egipcios persiguen al pueblo de Israel. El faraón manda porque se arrepiente, quiere buscarlos de vuelta. Las aguas empiezan a abrir. Moisés y las personas empiezan a salir. 600.000 personas saliendo de Egipto. Los egipcios persiguen al pueblo de Israel y se hunden en las aguas. Moisés recibe los 10 mandamientos. El arca, el tabernáculo que va a transportar a los mandamientos por el desierto. Estrella de David, símbolo de alegría, de libertad, de fuerza y de lucha. La copa de vino simbolizando la alegría, la esperanza, la resistencia. Y bailar juntos, celebrando la vida, celebrando la alegría, celebrando la luz, celebrando la esperanza. Se concluye el Seder diciendo: Leshana Haba Berushalayim, el próximo año en Jerusalén. Y eso me lleva a pensar, ¿cuántos de ustedes han visitado Israel? Levanten las manos. ¡Wow! Esto es una de las cosas que hay que hacer. ¿Por qué no poder pensar que el día después de la pandemia todos podamos visitar junto con el pastor Rubén y, ¿por qué no, con el doctor Bolaines, el Estado de Israel? Que a propósito, no sé cuánto, si siguen las noticias, el Estado de Israel es el Estado hoy por hoy de vanguardia en cuanto a la gente vacunada. 70% de la gente, no importa dónde venga, es vacunada en Israel hoy. Y las cosas están empezando a abrir, los moles, los supermercados, la vida comienza y continúa. Porque en el pueblo de Israel sabemos de la lucha, sabemos de cosas malas. Vivimos un holocausto cuando nos persiguieron, nos mataron, nos maltrataron y peleamos. Cuando se destruyó el primer templo, 586, antes era común. ¿Dónde está Dios? Y nuestros antepasados pelearon. Tenemos que buscar la forma de seguir buscando a Dios. Y se volvió a Jerusalén en el 322 con Esdras y Nehemia. Antes era común. Y se construyó el segundo templo. Y fue destruido de vuelta en el año 70 por los romanos. Después era común. Y fíjense esta lucha y esta pelea. Esto es el símbolo de la libertad. Este es el símbolo que vamos a celebrar este fin de semana.
recordando que este es el pan de la pobreza que vivieron nuestros antepasados. Pero para celebrar, recordemos siempre la importancia del barbijo, del cubrebocas, la importancia de estar vacunados. Como médico, como rabino médico, lo primero es la vida. Ubajarta bajaim, como está escrito en el versículo de Deuteronomio, y elegirás la vida. Porque si no hay vida, no hay nada. Y escucho teorías de gente que no se quiere vacunar porque piensa, mentiras, tenemos que todos vacunar para que el 80% de la población podamos todos juntos seguir adelante y olvidar esta página en nuestras vidas. Porque no nos permite concentrarnos y congregarnos. Fíjense, la iglesia, la casa de Dios, las sinagogas vacías porque no podemos abrirlas por temor a la pandemia. Sí, es verdad, recordamos la muerte de los primogénitos con las marchas para que no entre, pero hoy la forma de hacerlo, además de nuestra fe espiritual, es con el conocimiento médico, es con cubrirnos para que podamos ayudarnos. Y no está mal, como dicen los versículos de Isaías, hasta que pase el peligro. Y lavarnos las manos y los pies, como decían en el Levítico los sacerdotes. Lo hacían ellos, ¿por qué no nosotros también? Y entonces, la Pascua judía tiene 4 importantes nombres. Pesaj, que es la celebración del pasaje de que los primogénitos del pueblo de Israel no murieron cuando pasó la última plaga. Hag Aviv, la fiesta de Aviv, la fiesta de la primavera, porque hoy comenzamos la primavera, el momento de vuelta, de renacer. Hag Matzot, la fiesta, Hag es fiesta, Matzah es lo que ven, que es un pan ácimo, sin levadura, lo que se come, lo que comemos. Y por último, Hag Herut, la fiesta de la libertad. Y vamos a celebrar lo que se llama, lo que se conoce en la tradición judía como el Seder. ¿Qué es eso? Es un orden, porque vamos a seguir un orden mientras comemos el sábado de la noche y el domingo a la noche también, este año que cae el primero y segundo Seder, primera y segunda noche. Y tenemos que los chicos que estén junto con nosotros. Y si sé que hay unos chicos, levanten a los chicos quién les gusta jugar a la computadora. Todos, ¿verdad? Bueno, tenemos que atraernos, porque en el Seder, en la festividad, todos nos fuimos de Egipto. Es por eso que vamos a comer reclinados con costumbres romanas, como hacían los romanos, celebrando la libertad. Es por eso que vamos a partir una matzá y vamos a esconderla para que los chicos puedan ir a buscarla y el que la encuentre reciba un premio, para traerlos y para poder todos celebrar y recordar que todos fuimos esclavos en la tierra de Egipto. Y tenemos el platón del Seder. Vemos el huevo como símbolo de la libertad, como símbolo de la primavera, como símbolo de la alegría y la paz. A su derecha tenemos el Cordero Pascual, que es una pata de pollo que puede simbolizarse, porque Dios nos saca de Egipto con el brazo extendido y el mazo fuerte. Posteriormente, más abajo hacia la derecha, tenemos una mezcla de manzana, miel y canela, color marrón. ¿Para qué? Porque eso simbolizaba las pirámides que nuestros antepasados hacían en Egipto, Jaroset. Posteriormente abajo una lechuga, ¿por qué? Porque es símbolo de la primavera, y vamos a mojar la lechuga en aguas con sal. ¿Para qué? Para recordar la miseria que pasaron los egipcios. Pero un momentito, rabino, ¿no me dijo que estamos celebrando la libertad? Sí, pero otras personas murieron. Entonces en el pueblo de Israel tenemos que recordar no solamente la libertad, sino también las penurias de lo que fueron nuestros enemigos. Y hoy mismo en Israel, cuando, si Dios quiere, visitemos, está Siria, ¿sí? Enemigo de Israel. Y pasó Siria por, digamos, una guerra civil. Y muchos ciudadanos se acercaron a Israel para que los atiendan en los hospitales. Sí, el enemigo y amigo. Y muchos decían, toda mi vida me enseñaron que ustedes eran los enemigos, los sirios decían. Y hoy nos están atendiendo, nos están haciendo cirugías y pensamos que eran el demonio. Fíjense lo que pasa en la historia hoy presente, hoy actual. Y después de abajo tenemos el perejil, símbolo de la libertad, de la alegría de la primavera, y a su izquierda tenemos las hierbas amargas, para recordar la amargura que nuestros antepasados vivieron
en Egipto. Yo vivo en el borde, vivo en McAllen. Y en los últimos 9 años, sin orígenes políticos, me dediqué a ayudar a los extranjeros, a la viuda y a las personas que venían. Sin ser republicano, demócrata, soy un rabino, soy un maestro, que mi Biblia me obliga a recordar 36 veces que debemos ayudar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Porque todos somos extranjeros. No importa si sos católico, evangélico, judío, protestante, maometano, todos. Y cuando vienen republicanos les digo, ¿saben qué? Vamos a ir con la hermana Sister Pimentel a ver los hogares de los chicos para que vean lo que está pasando. Y cuando veo a los demócratas, vamos a ver al borde porque necesitamos protección. No se entienda mal, porque si no hay seguridad puede ser un caos todos lados. Y tiene que haber una ley que nos obligue a viajar por ese camino y hacer que ese camino sea lo correcto por la dignidad de nuestras Biblias como religiosos, como hombres de Dios. Esto es importante, no unos ni otros, no con banderas políticas, sino nuestras Biblias son nuestras armas. Nuestras Biblias son lo que nos dan la fuerza para seguir viviendo. Y como hablamos con el pastor Rubén, esto es lo importante, ayudar al prójimo y saber que lo que tenemos es prestado, mis amigos. Nos vamos sin nada. Y cuanto más tenemos, más esclavos somos. Y por eso recordamos que salimos de Egipto. Y por eso en cada generación uno se tiene que sentir como salió de Egipto. Y por eso este fin de semana en el pueblo de Israel comemos la matzá para recordar. Y les digo que a veces constipa, no es nada grande, pero es rico, pruébenlo y dejar al pastor para los que quieran un poquito. Pero para recordar y que nuestros hijos recuerden la libertad y a pesar de las computadoras y a pesar de los materiales y a pesar de los jueguitos, sepamos que a veces tomamos las cosas, como decimos en inglés, for granted, y que la libertad no se toma tan así. En muchos lugares de Europa, mis amigos, colegas no pueden usar la kipá que lo usamos en el judaísmo para saber que está Dios, por temor a ser perseguidos, ser maltratados. Esto pasa hoy. Y por eso bendecimos a los Estados Unidos, que nos reciben siempre, que nos recibió a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, con las manos extendidas. Por último, los invito a ponerse de pie. Y recordar estas 2 palabras que ustedes las saben mejor que yo. En una canción. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Vamos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Usemos el barbijo, cuidémonos, vacunémonos. ¿Por qué no? Para caminar el próximo año en Jerusalén. Para que todos podamos caminar lo que nuestros antepasados pasaron. Depende de nosotros. Cuidémonos. Muchas gracias. Buenos días.